Regresamos a Punto y Contrapunto. Los líderes de las 20 principales economías del mundo aprovecharon la cumbre que tuvieron en Roma la semana pasada para plantear estrategias de vacunación universal y promover un sistema fiscal internacional, además de refrendar algunos compromisos medioambientales que no han cumplido. Veamos en contexto. El cambio climático, la protección del medio ambiente, la inmunización ante la COVID-19 y la creación de un sistema fiscal internacional fueron los principales temas durante la cumbre anual del G20 realizada en Roma, Italia. Bajo el estandarte del multilateralismo, la mayor parte de las y los jefes de Estado y representantes de las economías más poderosas del mundo refrendaron el Acuerdo de París y se comprometieron a reducir las emisiones de carbono para el 2050. El G20 apuntó que lograr estas metas demanda acciones significativas durante esta década, aunque no marca plazos. Entre las acciones para alcanzar la neutralidad de carbono, es decir, retirar de la atmósfera la misma cantidad de dióxido que se libera, informaron que dejarán de subvencionar nuevas centrales térmicas de carbón en el extranjero. También se comprometieron a cumplir, ahora sí, con la entrega de 100 mil millones de dólares anuales hasta 2025 para apoyar a los países pobres y menos contaminantes. Desde 2009, las economías más poderosas del mundo se comprometieron a facilitar este dinero para 2020, pero solo se entregaron 79.600 millones. En cuanto a las vacunas, acordaron ayudar a reforzar el abastecimiento a los países en desarrollo para vacunar al menos al 40% de la población mundial para finales de 2021 y el 70% para mediados de 2022. Sin embargo, no especificaron acciones para lograrlo. También se anunció la aprobación del mecanismo fiscal internacional acordado por los países miembros de la OCDE en julio pasado. Este sistema busca evitar que las grandes multinacionales evadan impuestos o desvíen ganancias a paraísos fiscales. Punto y contrapunto. Segundo bloque de la noche. Empiezo contigo, Manolo. Ya apuntábamos en el bloque anterior un poco de los retos que enfrentan los países después de esta cumbre del G20 y también ya señalaban algo importante que es pues un Estados Unidos muy diferente después del aislacionismo, digamos, impulsado por el expresidente Donald Trump, y ahora tenemos a un presidente Joe Biden quizá un poco más comprometido, o al menos en el discurso, con el multilateralismo, pero también vimos ausencias importantes y él de hecho las criticó, como la de Rusia y China. ¿Qué decir sobre estos retos? ¿Cómo lo ves tú? Y también sobre el estado del multilateralismo actual. Creo que como lo mencionamos, lo importante de esta cumbre que nos deja el G20 en Italia es el reposicionamiento del multilateralismo y la cooperación internacional. Creo que hay varios temas, a pesar de que está en el discurso del presidente Biden el regreso y el reposicionamiento de Estados Unidos en estos temas, creo que también se ve afectado ante las elecciones y ante este problema de no pasar su agenda del Build Back Better, que incluso en su mismo partido está teniendo problemas. Entonces sí se ve un poco debilitado el gobierno de Estados Unidos. Ahora bien, creo que a pesar de que estamos hablando de temas climáticos, el gran problema es la disparidad en acceso a vacunas. Por más de que Estados Unidos y los países ricos, desarrollados, digan que van a donar 1.8 billones de vacunas prometidas al programa de COVAX, únicamente se han dado 261 millones de vacunas. Y estas son las mismas vacunas que ellos mismos no son aceptadas en esos países. Entonces está creando una disparidad en acceso a las vacunas, se está creando un retroceso para que estos países, regiones como Asia-Pacífico, como Sudamérica, Medio Oriente, que alrededor ellos tienen en comparación 20 vacunas, por ejemplo, en África se han aplicado 5 vacunas por cada 100 vacunas en comparación de Estados Unidos y del resto de Europa. Creo que hay una disparidad que está creciendo, le estamos dañando este doble discurso de, bueno, hay que seguir vacunándonos, hay que reposicionar la economía, cuando realmente los países desarrollados son ellos los que están creando problemas al hacer esta diferenciación en sus mismas vacunas y al crear más obstáculos para que todos los países se sigan vacunando y su población siga teniendo acceso a más vacunas. Sí, y Erika, otro de los retos que yo encuentro en las discusiones o después de las cumbres del Grupo de los 20 es que las resoluciones adoptadas no son un instrumento jurídicamente vinculante para los países, y otro de los temas importantes creo es que tampoco, o al menos en esta declaración de Roma, en algunos compromisos no se establecieron plazos, entonces queda, digamos, a voluntad de los estados pues cumplir o no los compromisos. ¿Qué más destacar? Incluso, por ejemplo, en el tema de las vacunas, recuerdo que la organización Amnistía Internacional pues denunciaba que no había un compromiso, digamos, puntual sobre cómo se va a garantizar el acceso equitativo a las vacunas ni el acceso universal. ¿Qué piensas sobre esto y qué otros retos pondría sobre la mesa?
No se nos puede olvidar qué carácter tiene este grupo de los 20. Es un organismo político. Lo único que hace es mandar señales políticas que ya de por sí son importantes para más o menos trazar las grandes líneas de por dónde van a ir las políticas mundiales, pero no tiene mayores alcances que eso. Entonces no nos podemos frustrar por el hecho de que no sean obligatorios los compromisos del G20. Bastante se gana con que esa declaración de líderes se adopte por consenso, porque si lo piensan, esa mesa de G20 es hoy infinitamente más desigual que lo que era hace 2 años, en cuanto incluso a los 20 que están sentados ahí y demás que los acompañan. Entonces, tenemos que valorar al G20 en su justa medida, es para mandar señales políticas y creo que en ese sentido sí que han pesado las ausencias de quienes faltaron, porque no es solamente China y Rusia, también faltó el primer ministro japonés y también faltó el presidente de México. En ese sentido, creo que no se cumple con uno de los propósitos del G20, que es que los líderes se conozcan, se traten, aprendan los unos de los otros y con eso puedan avanzar la agenda. Entonces, creo que eso hay que tenerlo en consideración. Ahora, si los compromisos a los que se llega son vagos, es porque es la única manera también de llegar al consenso. No sé si nuestros espectadores pueden comprender la dificultad que hay en lograr cerrar cada párrafo, en que todos estén de acuerdo, en que todos puedan sacar de ese compromiso algo positivo para sus países y no lo sientan ni como una imposición de los más poderosos que están en esa mesa, ni tampoco como la petición de ayuda de los que son menos poderosos que también están en esa mesa. Al final se trata de llegar a compromisos que beneficien a todos por igual, pero sobre todo a mandar una señal. Los 20 países no son el mundo entero. Simplemente mandan una señal poderosa al resto del planeta para saber más o menos por dónde van las cosas. Y en cuanto a la distribución de vacunas, que no solo nos olvide cómo se ha gestionado esta pandemia. Yo creo que los internacionalistas esperábamos un fenómeno global, simultáneo. Llegó la pandemia y se hizo exactamente todo lo contrario de lo que el sentido común nos hubiera dicho, que era actuar de manera conjunta, cooperar entre nosotros, al menos llamarnos para decir, oye, voy a cerrar la frontera. Claro. Eso no pasó siquiera en la Unión Europea, que no tiene fronteras internas. Entonces, de nuevo, pongamos las cosas en el escenario en el que estamos, donde estamos además en un reacomodo geopolítico importante. Y como internacionalista yo también estoy de acuerdo contigo, Erika, y creo que no se utilizaron los instrumentos que ya teníamos del multilateralismo para abordar la pandemia y por eso es que tenemos los efectos que estamos enfrentando actualmente. Antonio, ¿qué decir después de lo que comenta Erika? Efectivamente, pues este grupo de los 20, que ha sido criticado por algunos otros países de por qué solamente 20 y en fin, podríamos discutir también el tema de otros países que podrían entrar o no a las discusiones y si es correcto o no que estas economías marquen una ruta, pero sí, efectivamente es un espacio para que los líderes mundiales de estos 20 países pues pongan, digamos, atención o marquen una ruta sobre las prioridades políticas a nivel mundial. ¿Qué otros retos encuentras tú? ¿Qué piensas sobre lo que comentan las compañeras? No, por supuesto, yo voy a retomar 2 aspectos que comentó Erika, que me gustaron mucho, y uno es, ¿por qué hubo una decepción por parte de algunos líderes o de medios de comunicación o lo que sea? Porque había expectativas. ¿Y por qué hay expectativas? Porque precisamente son las 20 economías principales, etcétera, y marcan la pauta, la narrativa y los temas a discutir, los temas a trabajar, en dónde encontrar cooperación, etcétera. Entonces, por eso es que había altas expectativas, porque era el regreso del multilateralismo después de haber visto reacciones como aisladas por parte de los países ante un fenómeno global. Entonces, efectivamente, la decepción es mayor porque había muchas expectativas, pero no podemos pretender que este espacio ni sea vinculante, ni de ahí salgan obligaciones para todos los países ni demás, sino es un espacio para discutir los temas prioritarios, para tratar de ver qué soluciones se pueden encontrar a problemas compartidos. Y en eso quiero andar un poquito más. O sea, cada vez lo vimos ahora con la crisis sanitaria y demás, los problemas nos afectan a todos. No podemos decir que lo que pasa en Estados Unidos no afecta en México, lo que pasa en Medio Oriente no afecta a Asia, Europa, etcétera. Entonces, por eso es importante también reunirse y encontrar estos espacios de diálogo y demás. Y yo voy a decir que cuando surge decían, en 1999 surge este espacio, se veían las 20 economías principales, pero creo que esta cumbre en particular nos plantea la pregunta de
Bueno, ¿y en qué consiste el liderazgo internacional? ¿Es lo mismo que hace más de 20 años? No, no lo creo. O sea, creo que ahora no basta con el crecimiento económico, el PIB, o sea, el poder bélico, el poder geopolítico, sino quién tiene la voz cantante en los temas que afectan a toda la humanidad. Y no es nada más estos que se vieron aquí. A mí me faltaron temas, o sea, de migración, o sea, abordarlo más, por eso qué bueno que México lo trajo, porque es una crisis humanitaria, los derechos humanos de estas personas, los desplazados, por ejemplo, todo el efecto del cambio climático, pero en cuanto a sequías, desastres naturales, etcétera, acceso a comida, a agua, todos estos temas que son sumamente importantes y que por ejemplo, no hubo un compromiso para combatir la carencia alimentaria, ¿no? Eso es un ejemplo. Y ya más allá de que si son vagos o no los compromisos, pues por lo menos que se pongan sobre la mesa. Pero, para que no todo sea negativo, yo sí debo mencionar que me gustó que se trató el tema del financiamiento, por ejemplo, de la ayuda internacional. Y sí me gustó que entre la presión de México y de otros países también se llegara a decir, bueno, ok, vamos a ver de estos recursos que tiene el Fondo Monetario Internacional, vamos a redistribuir 45,000 millones de dólares, y lo cual puede subir a 100,000 millones de dólares, y creo que podrían hacer incluso más. Y este es el tipo de compromisos que, si bien no son vinculantes, se ponen sobre la mesa, hay plazos, hay cifras que son asequibles, y eso hace que le dé más peso a este tipo de espacios. Y creo que ese ejemplo que vimos en el financiamiento, en la cooperación internacional, se podría ver en otros temas que pesan mucho a toda la humanidad y que se han exacerbado con la crisis que atravesamos. Jennifer, ¿tú cómo ves este tema? Ya lo decíamos en la nota introductoria de este bloque, algunos de los temas que se abordaron y que también quedará pendiente, pues ver la implementación de los acuerdos, como lo fue el tema de la inclusión financiera o el tema de poder establecer si es viable o no una política para prevenir la evasión fiscal a nivel mundial, temas de igualdad de género, en fin, otros temas como migración, que también me gustaría abordarlo en el último bloque cuando hablemos específicamente sobre México. Pero ¿qué faltó o qué otros temas pondrías tú sobre la mesa? Bueno, yo quiero, o sea, quiero primero que nada decir que estoy completamente de acuerdo con mis compañeros en el sentido de que no hay que olvidar que el G20 es un foro de dirección política, y este foro de dirección política es también un espejo, digamos, de las preocupaciones de diferentes, de países que tienen un peso económico diferente en el mundo. Entonces, digamos, más allá de que se crea a lo mejor o que haya alguna percepción de que el G20 no estuvo a la altura de las expectativas, sí creo que es muy importante señalar que en esta cumbre hubo un debate muy abierto con respecto a lo que se hablaba también al inicio sobre cómo se han recrudecido las desigualdades y cuáles son las preocupaciones que imperan en primer lugar ahora entre los países emergentes y en los países desarrollados. Entonces, pongo como ejemplo el cambio climático, lo que se mencionaba al principio. Evidentemente, en la declaración, en el primer proyecto que nos presenta Italia, pues están completamente copiadas o traducidas las metas que se fijó el G7, las metas que se está fijando la Unión Europea en materia de cambio climático con un calendario muy específico. Sin embargo, sí hubo un debate muy profundo con respecto a cómo es que los países en desarrollo, los países más vulnerables, pueden llegar a cumplir estos compromisos y otros compromisos, por ejemplo, como que estuvieron plasmados en los acuerdos de París, si al mismo tiempo la meta de financiamiento no se ha cumplido, ¿no? Entonces, claro, mucho se ha hablado también de cómo es que podemos a lo mejor tener metas más ambiciosas, más allá de los acuerdos de París, si las propias metas que nos hemos fijado en los acuerdos de París no se han cumplido. No se han cumplido por una serie de circunstancias, pero ahí evidentemente la parte del financiamiento para el cual México también hizo un llamado muy fuerte, entra, ¿no? Y no es casualidad precisamente tampoco en seguimiento a eso que haya habido hoy en la COP16, en la COP26, perdón, un compromiso de financiamiento también más fuerte para ayudar a países, por ejemplo, como Sudáfrica, que siguen dependiendo de manera muy fuerte de la producción del carbón. Entonces, esa es por el uso del carbón. Por otro lado, yo creo que es algo muy importante también decir que esta dirección política que fija el G20 en la declaración y estas acciones, por muy vagas que sean, son precisamente líneas directivas para las reuniones que vienen después de los mecanismos especializados en la materia. Entonces, hablábamos de la COP26, pero también no hay que olvidar que, por ejemplo, en noviembre se celebra la cumbre extraordinaria de la OMS, que va a retomar muchas de las líneas de acción que dictó la declaración, y por el otro lado también la conferencia ministerial de la OMC
que también retomará varios de los compromisos. Entonces, bien, yo creo que sí hay que fijar esa parte de manera clara. Gracias. Bien, pues déjenme hacer una pausa porque se nos terminó el tiempo de este bloque, pero vamos a regresar justamente para abordar el papel de México en la reunión del G20. La delegación mexicana logró incorporar a la declaración final la petición para que la OMS reconozca todas las vacunas contra la COVID-19, entre otros temas. ¿Cuál fue la recepción del resto de los países a la propuesta mexicana y el papel de la CELAC durante la reunión? Volvemos con esto a Punto y Contrapunto, no te vayas.